A estas alturas, los viñadores de Sauternes debían estar trabajando arduamente entre las neblinas matutinas, cortando a mano, no una cepa, no un racimo, solo las uvas, de una en una, cuidando de no lastimarlas, respetando aquellas donde la podredumbre noble no hubiera hecho su trabajo. No en balde el precio del vino obtenido de las colinas de Langón a un lado del río Garona, muy cerca de Burdeos, ha roto estadísticas en subastas internacionales. No hace mucho el antiguo sommelier de la Tour d'Argent en París adquirió una botella de Chateau de Yquem del año 1811 en algo así como $117,000. Pero su fama no hubiera llegado hasta nuestros días sin la intervención de los marchantes holandeses de vinos de Chartrons en Burdeos. El aventurero Salacaín quiso honrar la tradición de los vitivinicultores del Chateau de Yquem y había dejado a la intemperie aquella tarde una media botella de un cosecha 1991, regalo de su preciado amigo Abraham García del restaurante Viridiana de Madrid. La temperatura, según él, era ideal para acompañar un trozo de foie casero, elaborado con los hígados de gansos, traídos del mercado de San Juan de la Ciudad de México y puestos en las manos de un experto. La compactación era muy buena. Había retirado la grasa y los filamentos delgados pero correosos de su interior. Un chorro de Pedro Ximénez y un toque de Armagnac, más granos de sal de humo, habían completado la sazón. Un reposo dentro de un molde apropiado y el toque del baño María habían completado la preparación de aquel foie casero. Los olores de naranja confitada aparecieron al instante de descorchar la botella. Cuánta historia, cuánta leyenda hay atrás de este bien llamado oro líquido. El aventurero reflexionaba mientras colocaba un buen trozo de foie sobre pan de hogaza, rebanado y calentado al horno de leña. Frente a él, el único vino blanco capaz de competir con los mejores tintos del mundo. Mereció la más alta clasificación desde 1855 junto a los Médoc, con el título de Premier Cru Superior, y se convirtió en un mito, en un lujo, al bolsillo y al paladar. Se trata de un viñedo de unas 100 hectáreas con un rendimiento muy bajo, donde la uva semillón, en mayoría, convive con la Sauvignon Blanc, y el clima, el agua, hacen lo demás. Mañanas con neblina, drenajes subterráneos, una tierra con enorme diferencia a la de sus vecinos y la aparición por accidente de la podredumbre noble. La botrytis cinerea es una enfermedad de las tintas, acaba con ellas, pero en el caso de las uvas blancas ayuda a concentrar el grado de azúcares produciendo al prensarlas un jugo de espectacular color y sabor. Una leyenda rodea los vinos derivados de la podredumbre noble. En el castillo de Johannisberg, productor de Riesling en el Rheingau, en Alemania, en el año 1775 se produjo el primer vino con la uva enferma o quemada por la primera helada. La vendimia era ordenada a través de un mensajero del obispo de Fulda, quien por enfermedad suya o de la esposa del mensajero, hay confusión en ello, se demoró 3 semanas en avisar a los conventos donde se producía la uva. Los monjes le encontraron un color grisáceo al momento de cortarla, con hongos. Su tamaño era reducido, pero las órdenes venían del obispo y había de cortarlas para producir el vino. Así, aparecieron por accidente las bondades de estos maravillosos vinos, llevados a la fama después por Clemens von Metternich a su paso por las embajadas de Sajonia, de Prusia y de París. Tenía por costumbre beber el vino de Johannisberg por las tardes acompañado de un trozo de foie gras y escuchando a Bach. La técnica, la misma técnica de la podredumbre noble, se usó en Sauternes y en Tokay. El olor de toffee y caramelo de almíbar llegó a la nariz del aventurero. La copa tenía los colores cercanos a los vinos de Montilla, un dorado muy especial. La edad de la botella aún no reflejaba los colores más preciados. Aparecen después de los 15 años. Entre más años pasan, dijo el aventurero, más envejece noblemente el Yquem. Es capaz de continuar envejeciendo para la eternidad, de donde el aventurero había aprendido a privilegiar los Sauternes para compañías espectaculares.
donde la nariz del vino no fuera superada por las lociones o los perfumes. Y si era mujer, mejor, pues los tragos dulces, producto de la sobremaduración de la uva, con ataques de néctar, miel, nueces, pasas, frutos secos y principalmente naranjas confitadas, invitaban a la unión de los labios remojados en el oro líquido. Tal vez por ello en el Talmud se escribió: cuando el vino entra, la razón se marcha. La colina de Langón está coronada por la mansión de la familia Sauvage de Yquem desde el siglo XVI. Casi 200 años después, entraron en acción los Lurs-Saluces del Château de Fargues, vecino, pues el conde Luis Amédée se casa con François Joséphine de Sauvage, y luego de una serie de peripecias económicas donde han intervenido firmas de champán, de coñac y de maletas italianas, la familia Lurs-Saluces ha quedado en minoría, pero Alexander Lurs-Saluces es el director vitalicio de la casa. El cuidado en la vendimia se agradece en el paladar. A veces pasan hasta 10 ocasiones frente al mismo racimo para esperar el momento ideal cuando cortar la uva, cuando la botrytis haya penetrado por el ollejo sin romperlo, es decir, la pulpa de la uva no está expuesta al aire ni a las bacterias. Simplemente empieza a desecarse, a concentrarse el azúcar y la glicerina traducidas en los aromas exóticos tan preciados. Una de las características al degustar el vino es la acidez persistente. Se traga y vuelve a crecer en la boca su sabor. Es una experiencia única, sobre todo cuando se piensa en la cantidad de uvas necesarias para cada copa. Una cepa para cada copa, dicen los viñadores de Sauternes. Solo se obtienen 100 barricas, unas 30,000 botellas al año, y algunos años no se produce si la uva no ha tenido las condiciones adecuadas. Además, recordó Salacaín, la tierra no recibe nunca fertilizantes. Cada 3 o 4 años se mezcla con abono de equino. Un embajador de Estados Unidos, luego sería presidente, Thomas Jefferson, contribuyó a la fama del Château de Yquem mientras vivía en París. Por aquellos años la fama de los vinos blancos de Burdeos invadía Europa y Jefferson, al parecer conocedor del tema, compró toda la cosecha de 1784 y algo del 87. Por esas épocas el vino se vendía en barricas. Él mandó a envasarlo en botellas de vidrio con sus iniciales para poder transportarlo a Washington. No hace mucho aparecieron aún algunas botellas de 1787 con las iniciales TJ de Thomas Jefferson en el vino Château de Yquem. Los corchos, dicen, están en buenas condiciones, son originales y, según los afortunados, son totalmente bebibles. Compras similares hizo un hermano del zar, Napoleón e incluso Stalin. Se llevó unos esquejos, las varas de la vid, para intentar reproducirlas en la antigua Unión Soviética. Las experiencias hedonísticas en torno al Château de Yquem podrían servir para un texto muy largo, las externas y las personales, pensó Salacaín. Por ejemplo, Honoré de Balzac, autor de la frase «no se es amigo de una mujer cuando se puede ser su amante», acostumbraba a acompañar el Yquem con ostras frescas de Normandía. Alejandro Dumas, quien escribió «La mujer es como una buena taza de café, la primera vez que se toma no deja dormir», gustaba combinar el Sauternes con una ensalada de mejillones. Sin embargo, los cánones gastronómicos siempre han ubicado a los vinos de Sauternes con los postres. Se les considera ideales para ello. Pero Salacaín había experimentado infinidad de cortejos con el Château de Yquem. Lo mismo con quesos muy curados, langosta, con jabalí. Pero sin duda, una de las mejores experiencias de beber Château de Yquem es de los labios de la mujer deseada, de la mujer amada.